Hermanos, vamos a hacer la misma dinámica de ayer. En la mañana vamos a tratar un asunto para los matrimonios y en la tarde, primero Dios, pues vamos a referirnos pues ya un poco más a los hijos para terminar, cumplir con la promesa de ayer de hablar sobre los hijos todavía. Pero vamos a dirigir nuestra atención a Génesis. Por favor, vaya usted al libro de Génesis. Busque, por favor, en capítulo Vaya por favor al capítulo 24. Amén. Vamos a leer capítulo 24, verso 62 al verso 67. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a estos pasajes. Génesis 24, 62 al 67. Dice la escritura: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El pasaje que estamos leyendo es la culminación de todo un proceso que se inicia en el capítulo 24, en donde Abraham le pide a su siervo que vaya en búsqueda de una mujer para que fuera la esposa de su hijo Isaac. Abraham ya era un hombre viejo y él estaba preocupado porque su hijo no se casara con una mujer impía, una mujer pagana. Así es que hace jurar a su criado que iría a la tierra a su tierra y buscaría esposa para su hijo Isaac. Y usted conoce el proceso, hermano, que este criado sale, lleva muchos regalos, criados junto con él, llegan a la tierra de Betuel y allá se encuentran con Rebeca. Pero lo curioso es que cuando él llega, está sentado al lado de un pozo y empieza a orar y decir: Señor. Ahora pregunto, Abraham ¿estaba en lo correcto en buscar esposa para Isaac? Yo creo que sí. Él no quería que tomara mujeres de la tierra en donde habitaba. Él sabía quiénes eran esas mujeres. Y aparte, aplicando las costumbres y tradiciones de aquellos años, pues fueron y buscaron esposa para Isaac. Así es que este criado se sienta y literalmente la Biblia dice que él oró a Jehová y le dijo: Señor, la mujer que venga y me dé agua de beber y le dé a mis camellos, esa será. Lo que yo quiero que entendamos es que este hombre oró al Señor para que la mujer que Dios había destinado para Isaac
fuera la que él encontrara con ciertas características que él determinó como señal de que era la voluntad del Señor, para que llevara esposa para Isaac. Y luego, ¿qué encontramos? Terminó de orar y exactamente lo que él había pedido, así sucedió con Rebeca. Llega Rebeca, dice, saca agua y dice, dame agua de beber. ¿Cómo no? También voy a darle a tus camellos. Y no era fácil darle de beber agua a un camello, mucho menos a varios camellos. Pero esa era la petición, esa era la señal. Así es que Dios le contestó a su oración. Cuando él sale, le cuenta a Rebeca lo que había pedido al Señor, va a la casa de su padre, el criado vuelve a contarle toda la historia, el proceso, el protocolo, y ellos dicen, pues si ella quiere irse, que vaya. Y luego ella dice, no, pues sí, me voy. Y se fue. Así es que llegan a donde está Isaac. Hasta este punto todo parece estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuando llegamos al capítulo 24, versículo 62, Isaac no era un chamaquito de 18 años como yo cuando se casó. Ya era un hombre de edad. Pero él dice la Biblia que había salido al campo ¿a qué? A meditar. Estaba pensando las cosas. Él sabía que iba a llegar ya el criado con la esposa, o que había ido el criado a buscar a la esposa. Y muy probablemente él sabía que ya se iba a casar. Salió a meditar. Yo quiero pensar que lo que Isaac hizo fue salir a orar. Yo quiero pensar eso. La Biblia dice meditar. Quiero pensar que salió a orar, a hablar con el Señor y pensar qué va a ser de mí ahora, un matrimonio, una familia. Y dice la Biblia que cuando él regresaba de meditar, entonces Rebeca también venía, y ahí pues dice la Biblia, ella se puso el velo y se conocieron, se encontraron, y luego ya vivieron, la tomó por esposa y vivieron como marido y mujer. Y tú dirías, bueno, fueron felices por siempre. Digo porque si en el noviazgo se empieza todo dentro de la voluntad de Dios, se siguen los protocolos, se pasan los filtros apropiadamente, las autoridades, permiso de tus padres, permiso del pastor, aprobación de la iglesia, pasas al altar a casarte bien, apropiadamente, como debe ser, pasas todos los filtros hasta llegar al matrimonio, tú dirías, ya la hice. Amén. Ya la hice. Pero en el matrimonio, hermanos, hay tantas cosas. Pueden pasar tantas cosas. Estamos expuestos a tantas cosas, que el hecho de que sea la voluntad de Dios que te hayas casado con la mujer con que estás, no significa, no es una garantía de que vas a ser feliz por siempre. No. Ahora, si tú no te casaste dentro de la voluntad de Dios y estás ahora en tu matrimonio teniendo problemas, quiero decirte, no estás condenado a vivir así para siempre. En la misericordia, en la gracia de Dios, se pueden cambiar las cosas y vivir bien para siempre. Pero el que nos hayamos casado dentro de la voluntad de Dios no es una garantía de que vamos a ser felices para siempre. No nos equivoquemos. Porque dentro del matrimonio todavía hay cosas que hacer para que el matrimonio pueda caminar bien. ¿Cómo termina el matrimonio de Isaac? Si usted va al capítulo 27, aquí en el capítulo 25 dice que le nacieron sus hijos, pero note lo que dice la escritura. Bueno, vaya al capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Usted conoce la historia, así es que no vamos a entenderlo mucho ahí. Vaya al versículo 6.
Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado, etcétera, etcétera. Verso 8: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso, yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Para mí, que la forma en que termina el matrimonio de Isaac y Rebeca es una tragedia, es una desgracia, porque lamentablemente Rebeca, cuando su marido envejeció y había quedado ciego, ya era viejo y ciego, llamó a Jacob, y no solamente se hizo cómplice, fue ella quien planeó el mentir a su marido, el engañar a su marido vilmente. Ahora escúcheme, Dios ya había prometido que Jacob sería quien recibiría la bendición. Ella no tenía por qué estar de metiche tratando de arreglar los asuntos de Dios. El problema es que ella, como mujer, como matrimonio, ya no terminaron ellos bien en su relación. Porque qué mujer que ama a su marido, aunque esté enfermo, aunque tenga estas deficiencias, está dispuesta a decirle a su hijo: vamos a engañar a tu padre. Y Jacob, con un poquito de entendimiento todavía, le dijo a su madre: no, pero es que yo soy lampiño, mi hermano belloso. Si mi padre me quiere palpar y se da cuenta, voy a traer sobre mí maldición en lugar de bendición. Y la loca esta le dice: no te preocupes, hijo mío, que sea sobre mí la maldición. ¿Hasta qué punto estuvo dispuesta a engañar a su marido, a mentirle, a traicionarlo? Ahora, volvemos al punto. ¿No era la voluntad de Dios de que ellos se casaran? ¿No era la voluntad de Dios que ellos fueran pareja, formaran un hogar, una familia? ¿No empezó en oración, en protocolos correctos, el proceso para la unión matrimonial entre ellos? Sí. ¿Qué pasó entonces para que llegaran a ese punto cuando los años pasaron, cuando ambos se hicieron viejos? ¿Cuál fue el problema? Y el asunto, hermanos, es que el matrimonio no es algo que se da hoy y es garantía de que va a ser igual para toda la vida. Porque en el proceso, en el matrimonio, al matrimonio hay que seguirlo alimentando. Hay que seguir haciendo cosas para que el matrimonio pueda funcionar bien y pueda terminar bien. El hecho de que haya empezado dentro de la voluntad de Dios no es garantía de que vaya a terminar bien el matrimonio. Porque hay cosas que si en el proceso no hacemos bien, va a terminar mal. ¿Qué hicieron mal Isaac y Rebeca? Pues para eso vamos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de poder orar, de poder presentarnos delante de ti, Señor, en oración para pedirte por cada hermano, cada hermana, cada matrimonio aquí representado. Ayúdanos, por favor, a no solamente haber empezado dentro de tu voluntad el matrimonio, pero darle continuidad diariamente dentro de tu voluntad, para que podamos terminar como tus propósitos están programados. Gracias por darnos la bendición de congregarnos, de estar aquí esta mañana. Ayúdanos a que podamos aprender. Te ruego que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, de mis palabras, mis acciones, para que pueda ser de bendición a los hermanos. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo.
Amén. Pues pueden sentarse, por favor, hermanos. El matrimonio, el matrimonio es una conjugación de muchas cosas, de muchos factores que tienen que estar bien para que pueda funcionar. El marido tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde de proveedor para que el matrimonio pueda funcionar bien. Si tú como marido empiezas a fallar en tu papel de proveedor, la esposa no se va a quedar con los brazos cruzados esperando a ver cuándo quiere trabajar y cuándo quiere traer dinero a casa. No, ella, si tú no haces nada, ella se va a levantar y va a ir a buscar comida para sus hijos. Pero el problema es que ahí se van a invertir los papeles y desde ahí ya va a empezar a funcionar mal el matrimonio. La mujer debe estar dispuesta a estar sumisa a su marido para que el matrimonio pueda funcionar bien. Si tú pasas por alto la autoridad de tu marido, el matrimonio va a empezar a caminar mal porque estamos invirtiendo el orden del Señor. Y nuestro orden no es mejor que el del Señor. El Señor es perfecto. Y Él estableció los órdenes para que el matrimonio pueda funcionar bien. Sexualmente, yo creo que no hay aquí niños, ¿verdad? No, puro matrimonio. Correcto. Sexualmente, los papeles deben estar en orden. Las cosas deben estar en orden. Porque si no está en orden, vamos a tener problemas. Es inevitable. Inevitable. Eso debe estar en orden. Debe estar en orden el papel de autoridad, debe estar en orden el asunto financiero y tantas cosas más que implican el gran engranaje que va haciendo funcionar el matrimonio. Cada uno de estos factores que hay que estar alimentando, que hay que estar trabajando, que hay que estar lubricando para que pueda el matrimonio funcionar bien. Un asunto importante en el matrimonio es también la conversación, que muchas veces no se da en el matrimonio. Hay que hablar de todas las cosas que son necesarias hablar, desde el asunto financiero, el asunto de autoridad, el asunto sexual, el asunto familiar, la educación de los hijos, todo lo que implica el matrimonio. Si hay algo que no te gusta, hay que hablarlo. Si hay algo que te agrada, hay que hablarlo para que pueda el matrimonio funcionar bien. Pero ¿qué es lo que falló? Yendo a la Biblia, ¿qué es lo que falló en el matrimonio de Isaac y Rebeca? Ellos estaban bien, la cosa iba bien, el matrimonio empezó bien. Dice empezó tan bien que note lo que dice la escritura allá en donde empezamos, en Génesis 24, versículo 67. Vea lo que dice la Biblia. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, porque recuerde que Sara había muerto, él estaba triste por la muerte de su madre. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Ve lo que dice. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Empezó también el matrimonio, que la Biblia dice que se consoló, encontró consuelo en su mujer. Y qué bendición es tener una esposa en donde uno puede encontrar consuelo, ¿verdad, hermanos? En donde uno puede encontrar refugio, en donde uno puede encontrar, saber que en casa hay paz. Cuando una mujer sabia está esperando en casa, y encuentra uno ahí el refugio. Él se refugió en ella por el dolor de la pérdida de su madre. Su figura materna la había perdido, y ahora había ido allá a los pozos a meditar, a orar, a pensar, y ahora que regresaba se encontraba con que ya su esposa estaba, la mujer que iba a ser su esposa ya estaba ahí. Se consoló con ella, se llegó a ella obviamente, y luego empezaron a formar su familia. Todo iba bien. El problema empieza
en el capítulo 25. Vea usted lo que dice. ¿Cuál fue el problema entre ellos? Vea lo que dice el capítulo 25, verso 19. Cuando esté ahí, dígame. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Vaya un poquito más adelante, capítulo 20. No vamos a continuar, el verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre, ¿qué dice? Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, 20 años después. Se casó a los 40 y sus hijos nacieron cuando él tenía 60. ¿Sabe cuántos años tardó la luna de miel? 20 años. ¿Se acuerdan ustedes que ayer yo les decía que en estadísticas los divorcios suceden después de los 20 años? La mayoría de los divorcios. Pues aquí está. No es algo nuevo, desde tiempos antiguos. 20 años vivieron felices por siempre. Estuvieron en la luna de miel por 20 años. Ahora, después de 20 años de matrimonio, nacen sus hijos. Y a partir de aquí empieza el problema. Vea por favor el versículo 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacobo era varón quieto que habitaba en tiendas. Verso 28 es el problema de este matrimonio. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba, ¿qué dice? A Jacob. El problema radica en que nacieron sus hijos, y después que nacieron sus hijos, la luna de miel se terminó. Ahora, cuidado, yo creo que aquí no hay matrimonios muy nuevos, ¿verdad? Yo veo a todos ya con cierta edad de matrimonio. Pero cuidado, o usted me dará la razón, de que cuando los hijos nacen hay que tener cuidado. La esposa de no darle prioridad a su bebé de tal manera que se olvide de su marido, que descuide a su marido. El marido todavía necesita atenciones en todo sentido. Amén. Amén. Porque si no, después empiezan los problemas. Porque si no, después el marido empieza a buscar por otro lado. Porque la mujer, ay, no es que el bebé, ay, no es que la criatura, ay, lo vas a aplastar, ay, pobrecito del niño. Déjalo. No hay que descuidar al marido. Y el marido no debe descuidar a su mujer. No porque esté culeca vas a abandonarla y vas a irte a buscar por otro lado. Amén. Cariño, amor, debes estar con ella. Amén. Hace algunos años nos regalaron un gallo allá en una comunidad que iba a predicar, y una hermana ahí nos dijo: pastor, ¿es este gallito? Estaba pequeñito, creció en la casa, le llamamos Claudio, porque vieron las caricaturas en donde salía el gallo Claudio, pues igual a ese era, y por eso le pusimos Claudio. Si alguien se llama aquí Claudio, no se ofenda, por favor. Pero ese gallo era tremendo, hermanos. Porque luego que llegó el gallo, nosotros le dijimos: bueno, no puede estar solito, tiene necesidad. Vamos a buscarle su gallina, y le buscamos una compañera, una gallina, y al pasar el tiempo,
la gallina puso huevos y luego se quedó culeca. Este gallo era tremendo. Porque dejaba la gallina culeca allá posando sobre los huevos, calentando los huevos, y este se iba al gallinero del vecino. Y luego cuando el gallo ya regresaba el gallo y luego veía la gallina que llegaba, la gallina se levantaba y el gallo iba saliendo y la gallina lo iba a seguir. El gallo regresaba y la picaba, la regresaba a su nido y él se volvía a salir. Y hay muchos maridos así que encierran a su mujer en su casa a cuidar a los niños, y ellos se van a buscar por otro lado a otras gallinas. Ahora, eso no está bien. El problema de Isaac fue que cuando sus hijos nacieron, perdieron la atención el uno del otro. Isaac amó más a Esaú porque era cazador y comía de su casa, y Rebeca amó más a Jacob porque era un niño bien, un niño bien mimado, creció bajo las faldas de su madre. Por eso es que Dios después lo tuvo que tratar allá duro para que se hiciera hombre. Pero eso es otro tema. El asunto es que cada uno tenía su preferido. Y ese es un problema, hermanos. Cierto. En la familia no deben haber hijos preferidos. Todos deben ser tratados por igual. Todos el mismo plato, todos las mismas tortillas, todos el mismo pan, todos por igual. Ahora, no es el tema ese, nada más estoy dando los pormenores de que el problema es que tarda la luna de miel 20 años. 20 años ellos fueron, ay, pero mi amor, mi vida, mi cielo. Pero cuando nacen sus hijos, ahí empezó el problema. Cuando ya se hicieron grandes, el problema fue más grande. Porque luego cuando Isaac iba a bendecir a su primogénito, que obviamente era su preferido porque comía de su casa, le dijo: ve casa, prepara el guiso, tráemelo y te voy a bendecir. Lo oye la vieja, Rebeca, y cuando lo escucha dice: no, esta bendición no va a ser para Esaú, tiene que ser para mi hijito Jacob. Llama a su hijo, le cuenta la historia, le dice: la maldición que sea sobre mí. Trae Jacob el cordero, lo cocen, lo llevan a Isaac y engañan vilmente a Isaac. Ahora pregunto, ¿te imaginas, hermano, cómo se sintió Isaac sabiéndose engañado por su hijo y por su propia esposa? ¿Cómo se sintió él? ¿Cómo estaba? Ahora, el problema no empezó ahí. El problema se registra a partir de que nacen los hijos. Pero el problema tampoco empezó ahí. El problema empezó antes. Porque si hay algo, hermano. Mira, tú criticas las deficiencias de tu marido, que es panzón, le huelen las patas, que ronca mucho. No vino. Criticas las deficiencias de tu mujer. Y por educación a las hermanas no voy a decir lo que criticas, pero criticas muchas cosas de tu mujer: que no se sujeta, que anda con sujeta. Que criticas muchas cosas de tu mujer. Eso no lo voy a decir. Pero no haces nada para corregir el problema. Amén. Dices: es que es muy enojona, pero no haces nada para arreglar el problema. Ay, es que mi marido es muy enojón. Es que nos quejamos de todas las deficiencias de nuestra pareja,
pero no hacemos nada para corregir el problema. ¿Sabe usted que el problema no fue el nacimiento de los hijos de Isaac? Ese fue el síntoma del problema. Es como cuando tú vas al doctor y le dices: ay doctor, me duele, traigo un problema, le dices tú al doctor. Y el doctor dice: ¿cuál es tu problema? Me duele mucho la cabeza. No, ese no es tu problema, ese es el síntoma. El problema es otro, hay que revisar cuál es el problema que está causando el dolor de cabeza. Ahora, aquí el asunto de los hijos de Isaac, a partir de ahí empiezan problemas, pero ese no es el problema, ese es el síntoma. El problema era mucho más profundo. El problema tenía que ver con otras cosas más importantes. Y el problema radica, hermanos, en que Isaac y Rebeca, cuando empezaron su matrimonio, lo hicieron en el fundamento de la oración y la consagración. Pero al pasar el tiempo, ellos dejaron de orar, dejaron de pedir, dejaron de consagrar, dejaron de depender del Señor. Y cuando dejaron de depender del Señor, empezaron todos sus problemas. No, el problema no es la situación que estamos viviendo. El problema es mucho más profundo, porque te estás quejando de las deficiencias de tu marido, las deficiencias de tu mujer, pero no es ese el problema. Hay un problema más profundo. Ese es el síntoma. ¿Cuál fue el problema en la vida de Isaac y Rebeca? Vamos a la Biblia para que veamos qué sucede. Regrese por favor al capítulo 24, bueno, 25. Cuando esté ahí, por favor, dígame. Verso 19, vamos directo al texto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Revise el verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y recibió Rebeca, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ahora, pero ve el versículo 21, porque la palabra de Dios dice en el verso 20 que Rebeca era ¿qué? Estéril. ¿Y qué hizo Isaac? Fue y oró a Jehová por su mujer. Si hay algo que cada marido debería hacer, es orar por su mujer, pedirle a Dios. Hay te quejas con todo mundo. Y no hay, ya dije, no hay matrimonios nuevos aquí, pero los matrimonios nuevos, cuando la mujer no se sujeta, luego va a las faldas de su mami. Ay, mami, es que no me plancha la ropa. Ay, mami, si vieras, no me atiende. Ay, mami, nunca como tu sazón, mami. Ya me descubrió. Mi Biblia dice que cuando Isaac notó un problema en Rebeca, no fue a quejarse con mami, con papi, no fue a buscar ayuda a ver en dónde, a ver qué hacer. No, él vino y oró a Jehová por su mujer. Es lo que tú y es lo que yo deberíamos hacer. En lugar de estar de bocón, yo no sé, yo entiendo que las mujeres son chismosas, hay mujeres que son mitoteras. Yo entiendo a las mujeres, pero que haya hombres mitoteros, chismosos, quejones, eso no lo entiendo. No lo entiendo. Ya la miró. La vinieron. Le voy a llevar la
grabación. ¿Está transmitiendo o solo grabando? No, es por grabación, se lo voy a enseñar. Ah, bueno. Vamos a editarlo. Amén. Esa parte la vamos a quitar. Ahora escúcheme, hermano. Con quejarte no solucionas nada. Con hablar mal de tu mujer no solucionas nada. Al contrario, agravas el problema. Amén. Cierto. No vayas a tus hijos a decirles, ay, es que tu mamá, mira, no. Dañas a tus hijos. Cierto. Ven en oración. Pídele al Señor. Señor, pues, mira, quítale ese demonio que tiene a mi mujer, que tiene mi mujer. Señor, saca esa legión que tiene, porque no aguanto su forma de ser. Señor, no aguanto cómo es el carácter que tiene. No se sujeta y no sé cómo hacerle. Ayúdame, Señor. Pídele a Dios que sea Él quien obre. ¿Sabes cuál es el más grande problema que nosotros tenemos? Dejar de orar. Pensar que porque somos los hombres y nosotros somos los de la autoridad, las cosas se van a solucionar por nuestra voz gruesa y por la barba que te cargas. No, hermano, las cosas. Mira, tú no eres más hombre que Dios. Amén. Tú no eres más sabio que Dios. Amén. El único que puede cambiar corazones, moldear carácter, hacer que la mujer sea sumisa a tu autoridad es Dios. Cierto. Porque tú ni siquiera te mereces que tu mujer se sujete a ti. Cierto. Ni te lo mereces. ¿Quién te crees? Ella tenía todo allá en casa de sus papis. Amén. Y tú la fuiste a sacar de su cuarto, de su cama, de su recámara de lujo que tenía allá con papi, y la llevaste a un petate. Cierto. Amén. No tenías ni mesa, ni silla, ni nada, y así se fue contigo por amor. Y ahora resulta que quieres que se sujete a ti y que sea sumisa con ese demonio que tienes dentro. No, tú no lo mereces. Si ella va a sujetarse a tu autoridad, será por el temor del Señor. Pero el temor del Señor vendrá a raíz de que tú vengas y le digas y le pidas a Dios en oración: Señor, obra en mi mujer. Amén. Señor, haz la obra en el corazón de mi mujer. Escúcheme, hermano. Si Isaac fue y oró al Señor, y el Señor obró para que en Rebeca sucediera lo imposible, siendo estéril pueda dar a luz una vida, ¿tú crees que no puede cambiar el corazón de tu mujer? Digo, no va a ser una chulada, pero por lo menos soportar. Aprender a vivir, aprender a moldear. Porque el monstruo que somos, eso no se cambia, hermanos. Se moldea, se sujeta, ¿sí me explico? ¿Qué necesitamos? Orar. El problema de Isaac no empezó cuando sus hijos nacieron. El problema de Isaac empezó cuando dejó de orar, cuando dejó de depender del Señor, cuando dejó de buscar a Dios para pedirle por su mujer. Amén. Ahora, vaya por favor al siguiente versículo. Verso 22. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y recibió Rebeca su mujer. Concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando Rebeca encontró un problema en el proceso de su embarazo, dice la Biblia en el verso 22 que fue a consultar a Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Que Rebeca como mujer también oraba, también pedía al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste junto a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que oraste junto a tu esposo para pedir por alguna necesidad que ustedes como pareja tenían? La verdad, hermanos,
Es que oramos tanto por tantas cosas, si es que oramos, que nos olvidamos orar por la persona número uno en nuestra familia, tu esposa o tu marido. Que dicho sea de paso, en un paréntesis le debo decir, tus hijos son el regalo más maravilloso que Dios nos dio. Pero mientras tengas a tu marido o a tu mujer al lado, ella, él son prioridad. Porque tus hijos un día van a crecer, tú los estás, mira, a tus hijitas, a tus princesas, tú las estás preparando para que otro se las lleve y viva con otro sabiamente. A tus hijos tú los estás entrenando y preparando para que cuando crezcan mantengan a otra mujer. Tu prioridad debe ser tu marido. Tu prioridad debe ser tu mujer. Ora por ella, ora por él, oren por su matrimonio, porque mientras el matrimonio esté fortalecido, los hijos, la familia va a estar fortalecida en la gracia del Señor. Pero no es posible tener un matrimonio próspero, bendecido, si no buscamos al Señor en oración. Dios tiene que ser la prioridad, hermanos. Hay un problema, no busque solucionarlo. A veces nosotros queremos solucionar las cosas, las empeoramos, hermano. Decimos cosas que no debemos, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Es Dios el que tiene la solución. Verso 22 dice que ella fue a consultar a Jehová. Y el verso 23, ¿qué dice? Dios le dio una respuesta a ella. Amén. Dios le dio una respuesta a ella. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué está pasando, cuando no sepas qué decisiones tomar, consulta a Jehová. Él tiene todas las respuestas. Amén. Yo sé que en la iglesia nos dejó, por algo nos dejó en la iglesia a pastores, para que ellos nos enseñen, nos instruyen, nos ayuden a crecer espiritualmente. Pero no es responsabilidad total de ellos. Cada uno debe buscar a Jehová de manera personal, porque somos responsables de nuestra propia vida y de nuestro propio matrimonio, de nuestra propia relación. Somos responsables. Y la forma, el método es que nosotros busquemos a Jehová. Mira, capítulo 25, voy terminando. Capítulo 25. Estamos en el verso 23, en donde Dios le responde a ella. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Lo mismo encontramos en el capítulo 20, versículo 27, ya ellos crecieron. Capítulo 26, pues es cuando Isaac sale para irse a Gerar, y lo que hace allá, usted sabe, es mentir, engañar. Al final del versículo capítulo 26, Esaú toma mujeres impías. Y en el versículo 27 está el clímax del problema. Cuando Rebeca y Jacob mienten a Isaac vilmente. Pero si tú lees detenidamente en casa los capítulos 25 y 26 y 27, después del nacimiento de los hijos de Isaac, escúchame, después de eso ya no vemos oración de Isaac y de Rebeca. Ya no hay. Al contrario, Isaac lo que hace es salir de Canaán para irse a Gerar y mentir como lo hizo su padre. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? No vamos a ir a eso. Pero va de mal en peor. ¿Y cómo termina? Ciego y engañado. ¿Cuál fue el problema? A partir del nacimiento de sus hijos. Pero ese no fue el problema. El problema fue que dejaron de buscar a Jehová. Dejaron de buscar a Dios en oración. Dejaron de consagrar sus vidas. Hermano, si ya tienes 20 años, 25 años, 30 años de matrimonio, no dejes de buscar a Jehová. Porque mientras busques a Jehová, tu matrimonio sufrirá tropiezos, caídas, alzas, pero Dios todavía lo seguirá sosteniendo. Pero cuando tú dejas a Jehová, dejas de orar, dejas
depende de la gracia del Señor. Amén. No, ¿quién te dijo que aguantar 40, 50 años era porque es que soy muy buen marido, es muy buena mujer? No, hermano. Es por la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Amén. Pero tú dejas de buscar a Jehová y estás destinando tu matrimonio al precipicio. No es un asunto de a ver si pasa, no, va a pasar. El asunto es que no sé cuándo, pero va a pasar. Porque lo único que sostiene el matrimonio es la mano de Dios, es la gracia del Señor. Isaac empezó bien. Cuando iba a casarse, siguió todos los protocolos que se tenían que seguir, inclusive orar al Señor y pedir señales de que esa mujer era la ideal para Isaac. Todo iba bien. 20 años tardaron bien, pero cuando hubieron problemas durante esos 20 años, buscaron a Jehová, buscaron a Dios, consagraron sus vidas, dependieron del Señor. Después de esos 20 años, no hay oración de Isaac ni de Rebeca. Ya no hay. Y terminan un matrimonio que no lo deseamos para nadie, hermano. No lo deseamos para nadie, porque ese ya no era matrimonio, ya no era un hogar, era una cueva de mentiras, de engaños y traiciones. Ya no estaba Dios en ese hogar, porque ellos decidieron, desde 20 años de matrimonio decidieron, ya no necesitamos de Dios, ya tenemos lo que queríamos, nuestros hijitos, ya no necesitamos de Dios. No entendieron que era el momento en el que más necesitaban del Señor. Amén. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Hace cuánto le dijimos a Dios, yo creo, Señor, que ya no te necesito? Mis hijos ya están grandes, ya crecieron, ya se fueron, ya emigraron, ya no te necesito. Ahora, yo creo que no se lo dices con palabras, pero a lo mejor con tus actos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa específicamente? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo específicamente? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu matrimonio específicamente? Desde ese entonces le dijiste a Dios, creo que ya no te necesito, Señor. Te necesito para esto, para aquello, para lo otro, pero en mi matrimonio creo que ya está solucionado. Y es la peor decisión que pudimos haber tomado. Amén. Padre, gracias por darnos la bendición de orar. Y gracias por la bendición